su prohibición a proteger el principio de equidad en la contienda. En el presente caso sí se acredita fehacientemente que se localizó propaganda alusiva a la candidata denunciada en fechas 21 y 27 de abril, es decir, previo al inicio de las campañas, y es más o menos un periodo de 6 a 12 días, lo que diferencia en el momento en que se certifica la existencia de esa propaganda y justamente el momento en que se considera que ya está en campaña, sin que se acredite que tal publicidad hubiera sido expuesta por 5 meses, como señala el denunciante. ¿Qué es lo que ha pasado con este tipo de espectaculares como el que se tiene acreditado en este caso? Todos lo hemos visto cuando circulamos por las carreteras, por los lugares más concurridos o de mayor tránsito del Estado, en el que vemos que hay referencias a informes legislativos o informes de servidores públicos, en este caso la presidenta municipal de Paso de Ovejas, en donde a propósito de difundir o de aprovechar la ventana que le permite la ley para difundir sus actividades 7 días antes de su informe y 7 días después, pues se aduce o se maneja por un denunciado que se dejó la propaganda durante 5 meses. Desafortunadamente aquí no existe la constancia, la prueba que permita acreditar ese daño al principio de equidad en la contienda, y por esa circunstancia en el proyecto bien se señala que solamente se tiene acreditada la publicación o la colocación de esa publicidad en un periodo acotado. En tal virtud, coincido con la propuesta de sancionar con una amonestación pública a la candidata y respecto del partido declarar la inexistencia de la infracción, toda vez que la propaganda no hace alusión al instituto político ni de auto se advierte su participación directa o indirecta. Por estas razones, señores magistrados, comparto el sentido del proyecto. Para exponer las razones de las propuestas que se hacen, señores magistrados, en relación con el procedimiento especial sancionador 36-2016, en donde se pretende demostrar la existencia de actos anticipados de pre-campaña por parte de Ricardo Orozco Alor, precandidato a diputado local por el PRI en el distrito 28 con cabecera en Minatitlán. En el caso vale la pena, desde mi perspectiva, destacar 2 aspectos. El primero de ellos es el tema de que durante el desarrollo del procedimiento, el Partido del Trabajo, a través de su representante, concurre, pero una vez abierta la audiencia, señala el representante que se va a desistir de la denuncia. Y en esa medida, nosotros, al advertir esa circunstancia, ordenamos la reposición del procedimiento. Nosotros, quiero decir, la ponencia que estaba instruyendo, para efecto de saber si el nuevo representante o el representante suplente del Partido del Trabajo también estaba por la idea justamente de desistirse de este procedimiento especial sancionador, y lo confirma en la audiencia en la que se propone o se hace la propuesta, el emplazamiento, y se le da la posibilidad de intervenir en la audiencia respectiva. Ahora bien, ¿por qué es relevante este punto? Porque no obstante que cuando regresa el expediente se tiene ese desistimiento, lo que consideramos en la propuesta que se hace, señores magistrados, es que la pretensión del Partido de Trabajo no puede ser atendida en la medida que el cumplimiento de la normativa electoral y las reglas relativas a la propaganda son cuestiones de orden público y por tanto su observancia es necesaria para garantizar los principios rectores de los procesos electorales. Es decir, se hicieron del conocimiento de la autoridad hechos presuntamente violatorios de la ley electoral, lo cual es factible investigar incluso de oficio a fin de determinar la existencia de la infracción denunciada.
Por tanto, el partido político denunciante no puede desistirse válidamente de la denuncia promovida porque no es el titular único del interés jurídico afectado, el cual corresponde a toda la ciudadanía e incluso a toda la sociedad. Esto también aplicando en lo que es materia de la decisión la jurisprudencia 8/2009 de la Sala Superior de Rubro Desistimiento es improcedente cuando el medio de impugnación es promovido por un partido político en ejercicio de una acción coactiva del interés público. En esa medida, señores magistrados, la importancia de hacer alusión a este punto estriba en que no es procedente la acción de desistimiento y por tanto se propone el análisis de fondo justamente, y como ya se dijo en la cuenta, son insuficientes los elementos de la prueba para acreditar las conductas denunciadas, entre las más relevantes justamente la existencia de una cabalgata, la reunión con mujeres emprendedoras y la colocación de publicidad en transporte público. En esa medida, en el día de denuncia. Ahora bien, en relación con el procedimiento especial 54, también motivo de la cuenta, quiero destacar nada más ahí el estudio o el análisis que se hace de los principios de equidad e imparcialidad. Como se hace el análisis en el proyecto, se trata justamente de supuestas violaciones al artículo 134, párrafos séptimo y octavo, denunciadas por el PRI en contra del Partido Acción Nacional y el presidente municipal. En este caso, lo que se concluye es que el alcalde de Medellín de Bravo, Veracruz, se defiende y señala que el hecho de que, por ejemplo, circule en un vehículo del ayuntamiento, pues lo hace también porque es en cumplimiento de las atribuciones que tiene conferidas y no necesariamente para acudir a un evento proselitista. En esa medida del acervo probatorio se demuestra que las conductas denunciadas, como la utilización de transportes del ayuntamiento como instalaciones propiamente, en donde incluso se convoca a un evento de lucha libre en donde se pretende acreditar su existencia, tiene que demostrarse fehacientemente. Y a diferencia del otro asunto en el que nos hemos referido en esta sesión, en este caso no queda acreditada justamente la participación de los servidores públicos en día inhábil, porque como ya hemos visto, entonces la tesis la prohibición consiste en que no puedan concurrir servidores públicos de cargo directivo, como lo son los presidentes municipales, cuando se trata de días hábiles, aun cuando arguyan que lo hacen con permiso o autorización del cabildo, o bien en días inhábiles, esto es cuando han terminado su jornada laboral. Por tanto, señores magistrados, en la propuesta se pretende resolver la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Por estas razones está a su consideración la propuesta, magistrados. Muchas gracias, magistrado José Luis. Por orden cronológico de los expedientes, me voy a referir en primer lugar al procedimiento especial sancionador 50 de este año, en el que justamente se denuncia un evento proselitista organizado por la candidata de la coalición Unidos para Rescatar Veracruz, y donde se aduce la intervención ilegal del alcalde del municipio de San Rafael. Antes de ir al caso concreto, me gustaría hacer una breve referencia a cómo ha evolucionado el criterio de la Sala Superior sobre la asistencia de los servidores públicos a actos proselitistas, en relación con el principio de imparcialidad y el uso de recursos públicos al que se refiere tanto la Constitución Federal como la Constitución local.
Inicialmente, debo decir que en las sentencias SUPRAP 74-2008 y 75-2008, dictadas el 2 de julio y el 18 de junio de 2008, la Sala Superior determinó que la asistencia de servidores públicos a actos de campaña resultaba contraria al principio de imparcialidad. Es decir, con independencia de que el día fuera hábil o no, se estimó que esa investidura de presidente municipal o incluso un cargo directivo hacía que no pudieran intervenir sin trastocar este principio de imparcialidad. En una reflexión posterior, la Sala Superior resolvió el SUPRAP 14-2009 y sostuvo que la mera concurrencia de un funcionario público a un evento partidista en días inhábiles no entrañaba por sí misma influencia para el electorado, pues no se traducía en una participación activa de los funcionarios públicos, ni tampoco el uso de recursos públicos. En esa medida se estableció un criterio de jurisprudencia en la 14-2012, donde de rubro actos de proselitismo político, la sola asistencia de los servidores públicos en días inhábiles a tales actos no está restringida en la ley. Posteriormente, en octubre de 2010, la Sala Superior resuelve la apelación 75-2010, en donde desde mi punto de vista amplía ya este criterio sobre la participación de los servidores públicos y se concluye que todos los ciudadanos, incluyendo los servidores públicos, además de tener el derecho de asistir en días inhábiles a eventos de carácter político electoral, tienen derecho a militar en un partido político y a realizar todos los actos que son inherentes a la pertenencia a un partido político. No obstante, se previno que no deberían abusar de ese derecho. Es decir, hay un deber de autocontención del servidor público para la Sala Superior que no puede aprovecharse de su investidura para influir en la equidad de la contienda. Al siguiente año, en 2011, en el SUPRAP 147, la Sala Superior maximiza de manera notoria el ejercicio de los derechos de expresión, de reunión y de asociación de los servidores públicos, al argumentar que la norma reglamentaria del Consejo General, de la otrora Instituto Federal Electoral, que concluía la asistencia en día hábil, constituía una violación al principio de imparcialidad, era una restricción injustificada al derecho de reunión. ¿Y qué pasa en este asunto? Que la Sala Superior considera entonces que sí se puede autorizar a los servidores públicos su participación en días inhábiles, pero también en horas inhábiles. Esto es, al concluir su jornada laboral, todo servidor público, federal, estatal o municipal, no podía exceder de las 8 horas que se trata de una jornada laboral ordinaria. Y en consecuencia, consideró que los servidores públicos estaban habilitados para ejercer sus derechos políticos como cualquier otro ciudadano una vez que concluía su horario laboral. Por último, en 2014, ya de manera muy reciente y posteriormente a los acuerdos que dictó el Consejo General sobre la imparcialidad, el principio de imparcialidad de los servidores públicos, se estableció en el RAP 52-2014 y acumulados que la presencia de los servidores públicos en actos proselitistas en días y horas hábiles podía vulnerar el principio de imparcialidad e incidir en la voluntad de la ciudadanía sin que la solicitud de licencias, permisos u otros equivalentes fueran insuficientes para generar una excepción a la regla general de los funcionarios públicos de que no deben asistir en días hábiles a actividades de proselitismo político electoral. ¿Qué es lo que pretende con esta decisión la Sala? Evitar el fraude a la ley, porque se generó mucho, incluso en situaciones que tuvieron que ver con el caso de servidores públicos que para simular que cumplían la ley, pues pedían una licencia por ese día
y asistían sin poder desprenderse de su calidad de servidores públicos a actividades proselitistas, con lo cual rompían justamente el equilibrio y hacían una simulación del cumplimiento de la ley. Para evitar ese fraude a la ley, la Sala Superior decía, prohibió en ese precedente o estableció esa restricción de que aún cuando hubiera una solicitud o un permiso, no podía participar un servidor público en un acto proselitista. Más recientemente, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales JDC 903-2015 y 904 del mismo año, resueltos en mayo de 2015, la Sala Superior consideró que el hecho de que los actores se ostentaran como legisladores y al mismo tiempo tener el carácter de funcionarios partidistas tampoco era una excepción válida al mandato de imparcialidad. Esto es, la restricción de no asistir o participar en días y horas hábiles no les causaba perjuicio, pues en atención al tipo de actividades que cumplían no contaban con jornadas laborales definidas y por ende tampoco podía considerarse que su horario laboral era de 8 horas. Finalmente, en las sentencias dictadas en el REP 379-2015 y RAP 806-2015, se concluyó que la presencia de un servidor público en un acto proselitista en días hábiles supone el uso indebido de recursos públicos en atención al carácter de la función que desempeña, incluso cuando la participación ocurre en horas inhábiles, con lo que resulta suficiente que se acredite su presencia en un acto proselitista para actualizar la infracción al principio de imparcialidad. Es decir, se adujo que los servidores públicos no pierden ese carácter por encontrarse fuera del lugar en que prestan el servicio público, ni tampoco en horarios distintos a aquellos que comprende su jornada laboral, cuando se encuentran jurídicamente obligados a realizar actividades permanentes en el desempeño del cargo público que ejerzan. Lo anterior, con independencia de que por acuerdo del Cabildo se establezca un horario específico de la duración de la jornada laboral, pues debe entenderse que esto opera únicamente para las actividades ordinarias y operativas del ayuntamiento, mas no así de las actividades directivas como las que corresponden a los presidentes municipales. En estas condiciones que he manifestado, señores magistrados, la resolución que hoy se dicta se ciñe al último criterio vigente, sin que sea obstáculo que este tribunal ya se haya pronunciado en el expediente 41, PES 41-2016, un asunto similar que mencionaba el magistrado ponente, en el cual consideramos que a partir de que se invocaba una ley para establecer cuál era el horario hábil, con eso podía eximirse de responsabilidad del presidente municipal, e incluso con el acta del Cabildo, donde se establecía que después de las 20 horas ya no se consideraba que estaba actuando en su calidad de presidente municipal. El último criterio, entonces, en conclusión de toda esta referencia que me he permitido hacer, siendo un poco prolijo en la cita de los precedentes, es el tema que se protege de mejor manera el principio de imparcialidad que deben observar los servidores públicos. En estos términos estoy a favor del proyecto y celebro la apertura en el tema por parte del magistrado ponente y el cambio de criterio que se está asumiendo, porque es razonable y objetivo y en esa medida corresponde tomarlo a este órgano colegiado. Es cuanto, magistrados. PES 49.
referente a José Luis García contra el presidente, entre otros contra el presidente municipal de Córdoba. Como ya se dijo en la cuenta, se acreditaron de manera muy específica 2 anuncios de obra pública. Estamos otra vez frente al caso de un presidente municipal denunciado, que ya dijimos que es un cargo directivo, y el tema del uso de recursos públicos. En este caso se trata de demostrar que se difundieron acciones del gobierno durante la veda electoral. A pesar de que de las pruebas sí se acredita de manera clara que existen dos anuncios, la certificación del propio organismo público local electoral, pues en el proyecto se considera que de su contenido, del análisis de su contenido, no se advierte justamente una transgresión a la ley. Incluso resulta orientador en el caso la jurisprudencia 38-2013 de rubro servidores públicos. Su participación en actos relacionados con las funciones que tienen encomendadas no vulnera los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral. O sea, de manera general, no puede difundirse propaganda que tenga que ver con la obra pública. Pero en este caso concreto tenemos que se trata de 2 anuncios de 100 obras públicas que estaba haciendo el Ayuntamiento de Córdoba, que quedó acreditado, pero de su contenido no se advirtieron transgresiones a la ley. En esa medida también se toma en cuenta el actuar diligente de la autoridad de proceder inmediatamente al conocimiento de la denuncia a retirar la publicidad denunciada, y en esa medida pues estoy de acuerdo con el sentido del proyecto. No sé si hago respecto del 52. Aquí el tema relevante es por qué el legislador establece una prohibición para hacer propaganda o colocar propaganda en edificios públicos. Desde mi perspectiva, al legislador lo que le interesa es el cuidado de estos edificios, porque forman parte del patrimonio del Estado y por ello, por exclusión, no pueden hacer uso de ellos, o no puede hacerse uso de ellos para fines particulares o de alguna organización política. De igual modo, puede tratarse de edificios con valor histórico, artístico o monumental. ¿Pero qué se entiende por edificio público? En el proyecto se hace un análisis justamente desde ordenamientos tan diversos como la ley agraria para establecer qué es lo que debemos entender por un bien público y un edificio público. A mí me gustaría nada más citar la definición de Marienhoff sobre edificio público, que dice que resulta de su afectación a la autoridad o comunidad común, concepto amplísimo que no solo comprende el uso público directo, sino también el indirecto o mediato, expresado este último a través de la afectación del edificio a un servicio público, es decir, el inmueble destinado a un uso público o servicio público. En estas condiciones, la Sala Superior ha concluido que el edificio público es una expresión multívoca y un concepto demasiado amplio, por lo cual se debe hacer una interpretación acorde con las disposiciones legales. En el caso, con independencia de que el espacio sea de usos múltiples o sea propiedad del ayuntamiento o de algún particular, se estima, creo que desde mi perspectiva correctamente, que es un edificio público porque está destinado a la prestación de un servicio público recreativo o deportivo al cual concurren libremente las personas sin condicionamiento o requisito alguno. El problema fue aquí que se colocó propaganda en las bardas de ese edificio público. Incluso en el proyecto se toma en cuenta, se le da valor probatorio a documento de informes de la gente municipal a efecto de establecer justamente quién administra ese espacio público, ¿no? Ese salón de usos múltiples. Y en la propuesta se considera justamente que sí se actualiza la restricción de colocar propaganda en un edificio considerado de índole público.
Ahora bien, ¿qué implica que un partido no niegue ser el autor de la pinta de la barda que se colocó en ese espacio público y se limite a solicitar que se declare la inexistencia de la infracción denunciada, aduciendo que no se acredita el carácter de edificio público, como lo pretende en este caso hacer el Partido Alternativa Veracruzano? En mi concepto, esa cuestión equivale a una aceptación tácita de la autoría del pintado de la barda, o en su caso, como se propone en el proyecto, se equipara a aceptar su falta de vigilancia al cumplimiento de las normas electorales por parte de sus militantes y simpatizantes. En esa medida estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, que propone una sanción, y por tales motivos votaré a favor del proyecto. Es cuanto, magistrados. Muchas gracias.